Casi todo el mundo conoce el nombre de Pocahontas, ¿verdad? Y seguro lo asocian con una historia de amor, de paz. Bueno, pues hoy vamos a rascarle a esa leyenda para descubrir la historia real. Una de secuestro, de guerra y de traición que marcó el nacimiento, muy sangriento por cierto, de una nación. Es que miren, de un lado tenemos el mito, la leyenda bonita que nos contaron, ese romance entre dos mundos. Y del otro, la cruda realidad de la que nace esa leyenda. Un conflicto brutal, súper violento por la pura supervivencia y el control de la tierra. Para empezar a desenredar este hilo, tenemos que irnos al mero principio, a la pieza clave de la leyenda, el momento en que el capitán John Smith y una muy joven Pocahontas se encontraron por primera vez en la recién fundada colonia de Jamestown. Vámonos a 1607. Unos colonos ingleses llegan a lo que hoy es Virginia. ¿Qué buscaban? Pues lo de siempre, riqueza, oro, plata. Pero en lugar de eso se encontraron con un entorno súper hostil y claro, con un pueblo que ya vivía ahí, la Confederación Powhatan. Y de aquí sale la historia que todo el mundo conoce. Y ojo, viene de una sola fuente, del mismísimo capitán John Smith. Él escribió que, después de ser capturado, la hija del jefe, Pocahontas, se lanzó para salvarlo de que lo ejecutaran. Una escena de película. Es un relato súper poderoso. Vaya, ha durado siglos. Pero, ¿de verdad pasó así? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los historiadores de ahora son muy escépticos. Dicen que Smith tardó años en contar esta historia y que curiosamente se parece un montón a otros cuentos de aventuras de la época. Esto, claro, hace que uno dude mucho de si fue real. Ahora, dejemos un momento de lado si el rescate fue verdad o no, y veamos qué pasó después, porque la relación entre los colonos y los Powhatan se empezó a romper en 1000 pedazos. Justo después de que Smith se regresara a Inglaterra, la colonia se hundió en un invierno espantoso, tanto que lo llamaron la época de la hambruna. La desesperación llegó a un nivel inimaginable. Los colonos tuvieron que recurrir al canibalismo, sí, así como se oye, comiéndose a sus propios muertos para poder sobrevivir. Y esta línea de tiempo, nos muestra perfecto cómo todo se fue al diablo y rapidísimo. Fíjense, en unos poquitos años pasamos de la hambruna en 1609 a una guerra abierta, al secuestro de Pocahontas, a un matrimonio que era más bien un tratado político y al final a una violencia todavía peor. Toda esa tensión acumulada por el hambre y la expansión de los colonos tenía que explotar. Y explotó. Así empezó la Primera Guerra de Jamestown. Y el punto de quiebre de esa guerra fue un acto brutal, el secuestro de la propia Pocahontas. De repente, ella ya no era la niña que mediaba por la paz. No, se convirtió en una pieza estratégica, capturada por los ingleses para usarla básicamente como moneda de cambio para negociar con su padre. Mientras estaba secuestrada, conoció a un plantador de tabaco, John Rolfe. Y que nadie se confunda, Su matrimonio no fue una historia de amor, fue una movida política, pura y dura. Fue la primera unión de este tipo en las colonias y lo más importante, fue el tratado que le puso una pausa a la guerra. Pero esperen, porque la historia todavía se puede poner más oscura, y esto es algo que se debate mucho. La tradición oral del pueblo Mattaponi cuenta una versión muy diferente, que su hijo, Thomas, no era de Rolfe, sino resultado de una agresión que sufrió estando cautiva, y que el matrimonio fue solo una pantalla para tapar todo. Esa paz tan frágil transformó a Pocahontas en otra cosa, en un nuevo tipo de activo, en un símbolo para la Compañía de Virginia allá en Inglaterra. Se la llevaron a Londres y, literalmente, la exhibieron como si fuera un trofeo de guerra, una pieza de propaganda. Para la Compañía de Virginia, que andaba mal de dinero, ella era la prueba del éxito de la colonia, la salvaje civilizada para convencer a los inversionistas de que soltaran más lana. Lo más trágico de todo es que nunca pudo volver a casa. Enfermó en el viaje de regreso y murió con tan solo 21 años, a un océano de distancia de su gente. Su muerte, y luego la de su padre, eliminó a las dos personas que mantenían la paz. Y claro, eso dejó el camino libre para un conflicto nuevo y mucho más devastador, ahora liderado por su tío. El 22 de marzo de 1622, esa paz frágil se rompió en 1000 pedazos. Guerreros Powhatan, liderados por el nuevo jefe, Opechancanough, lanzaron un ataque sorpresa, súper coordinado, matando a 400 colonos en un solo día. A ver, para que nos demos una idea de la escala de esto, no fue una simple batalla. El ataque aniquiló a un tercio de toda la población inglesa en Virginia. Dejó a la colonia al borde del colapso y, qué ironía, en ese ataque murió el propio John Rolfe. Los colonos que sobrevivieron, acorralados y aterrorizados, no iban a buscar la paz.
Planearon una venganza, pero no en el campo de batalla, sino a través de una traición tan fría y calculada como cruel. Y miren nomás el plan que armaron. Primero, invitaron a los líderes Powhatan a negociar la paz, supuestamente. Segundo, les ofrecieron vino como gesto de buena voluntad. Pero, ¿qué creen? El vino estaba envenenado. Tercero, murieron 200 guerreros así. Y cuarto, por si fuera poco, a otros 50 que quedaban los remataron a balazos. Fue una trampa mortal, de principio a fin. Y en medio de toda esta brutalidad, de tanta violencia y engaño, es fácil olvidar por qué recordamos a Pocahontas. La fuente nos recuerda que incluso en esta oscuridad tan horrible, hubo personas que, como ella, eligieron la compasión, que intentaron construir puentes en un mundo que se caía a pedazos. Al final, su historia no es el romance de Disney que nos vendieron. Es la de una figura súper compleja, cuyos intentos de paz quedaron enredados para siempre en el nacimiento brutal de una nación. Y su vida nos deja con una última reflexión. En una historia tan violenta como la fundación de un país, ¿puede el legado de una sola persona, un legado de bondad, realmente sobrevivir? Es algo en lo que vale la pena pensar.